Volvimos en el día de ayer de La Pampa. Realmente es los que conocemos La Pampa de años, una tierra arenosa, tendencia desértica, está inundada. Hay zonas muy complicadas, hay rutas que están al límite del desborde del agua. Todo lo que es la Ruta 5 a partir de la zona de Trenquelauquen hasta Santa Rosa está en el límite. Las ciudades de Anguil y de Uriburu tienen el agua en la puerta. Santa Rosa está colapsada, no tiene ya manera de drenar el agua ni siquiera a la laguna Giuliani, han puesto tuberías, pero la laguna ya está casi desbordada. Todo el sistema cloacal casi colapsado. Así que están en una situación, en ese sentido, bastante preocupante, sin una solución a la vista, más que la que podamos nosotros obtener del cielo por la intervención divina del Señor y por una iglesia que realmente se comprometa a confrontar esta situación. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recuerdo cuando nos tomó la ceniza en Bariloche visitando a los hermanos, el panorama era muy triste, había que andar con barbijos, había nubes y torbellinos de ceniza, todo el paisaje era gris. Y a veces yo miro esos programas donde nos hablan del recalentamiento global, que es algo cierto, pero yo siempre pienso que Dios tiene su propio equipo de mantenimiento y que las cosas van a llegar al punto que Él quiera que lleguen y nada más, por más que el ser humano pronostique lo que pronostica. Y que en esto la Iglesia tiene mucho que ver, porque aún la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así que yo creo que es importante que oremos por lo que viven nuestros hermanos, pero que oremos también para que la Iglesia se despierte. Cuando uno recorre el interior del país, realmente es para entristecerse de cómo se ha diluido la palabra, de cómo esta camada de apóstoles itinerantes han debilitado la doctrina, cómo ahora se consideran posbíblicos y generadores de nuevas doctrinas y generadores de nuevos decretos que no están en la Escritura, y cómo se abusan de la ignorancia o de el embotamiento de la mente o de los espíritus engañadores que toman a hermanos que en su tiempo tuvieron luz para vivir de ellos. Hay muchos ministerios hoy en día que no se alimentan para servir, sino que sirven para ser alimentados y obtener ganancias en nombre de la piedad. Y la iglesia verdadera está combatiendo eso. Y nuestros viajes son parte, un granito de arena en el desierto, pero son parte de la función que debemos tener como hermanos mayores, de aquellos que hemos establecido en distintos lugares, de perseverar en la doctrina de los apóstoles y guardar la doctrina. Somos columnas y baluartes de la verdad y tenemos que visitar, ir. Y les confieso que los viajes ya no son los mismos que hacíamos con mi esposa, que hacíamos varios viajes seguidos, hacíamos recorridos largos.
Los autos ahora no son tan buenos como eran los Falcon y todo eso, y uno se cansa más. Aquellos autos que usábamos que cuando tenían un problema los atábamos con alambre o les solucionábamos la bomba de nafta y poníamos el bidoncito afuera y le poníamos un paño mojado cuando se calentaba la bobina y todo eso. Que con eso llegábamos a todos lados y no llegábamos cansados. Y ahora con autos nuevos llegamos cansados a todos lados. Algo tienen estos autos. Cuesta más. ¿No son los autos? Un hermano con revelación. Dios lo alumbró. Y uno encuentra cosas que realmente... Hay congregaciones que están pintando cuadros. ¿Qué tiene de malo pintar un cuadro? ¿Dónde está Jesse? ¿Qué tiene de malo pintar un cuadro, Jesse? Te voy a dar una idea que espero que no uses. Pintan cuadros que le venden a los hermanos porque orando y mirando fijo el cuadro van a tener una profecía de lo que va a ser su vida. Ojo. Pastillas para relajarse en forma natural y poder meditar más en el Señor. O sea, es una nueva versión de la Iglesia Universal, pero evangélica. Había una congregación que el pastor falleció y se comunicaban con el pastor en Facebook. Y yo hice como Susana Jiménez. ¿Le contesta? Porque si no lo tomamos con humor tenemos que rasgarnos las vestiduras. Gracias a Dios eso pudo ser corregido. Hubo hermanos que ministraron, enseñaron, se acercaron a ese lugar, estuvieron hablando con ellos y los hicieron recapacitar. Pero estando en la casa de unos hermanos y haciendo memoria de lo vivido durante años y haciendo la lista de los que recibieron la buena palabra, fueron edificados y un día amaron más al mundo que al Señor, o fueron a lugares donde les endulzaban el oído y eligieron la puerta ancha, me preguntó, ¿y no te desanimás? Tantos años, son más de 20 años, 23 años, 25 años, no sé cuánto hace que estamos trabajando en La Pampa. Le digo, evidentemente es gracia de Dios, porque sigo con la misma convicción de lo que Dios va a hacer en esta tierra, porque nosotros no fuimos a La Pampa porque quisimos ir, fuimos porque el Señor nos llevó. Y vimos realmente su mano poderosa. Y hoy conversaba anteayer con un chico que lo conocí a los 8 años, un chico abandonado, un chico que lo criaba el pueblo, madre prostituta, padre que no lo reconocía. Y hoy es alguien que está sirviendo al Señor en primera línea con su esposa y sus hijos. Entonces, ¿cómo me puedo desanimar? Aunque sea por Él, es suficiente. Los que me acompañaron hace 20 y pico de años atrás y fueron viendo todo el proceso, la primera vez que fuimos con una camioneta que nos prestaron llena de ropa porque era una época de mucha miseria, las calles todavía eran de arenas, no había gas natural, el clima era mucho más duro que hoy en día, todo se congelaba,
no había con qué calentarse. Recuerdo que donde nos hospedábamos, lo único que teníamos para calentarnos era un bran metal, que bran metal es algo de la prehistoria para los más jóvenes, pero algunos saben lo que es. Una cosita así, que no calienta. Que funcionaba con queroseno y que había que darle bomba y que para prenderlo había que salir a la intemperie con el piso congelado, porque largaba mucho humo hasta que se empezaba a gasificar el querosén, y que no se podía dejar prendido de noche porque intoxicaba. O sea, hoy en día nosotros corremos el peligro de que las congregaciones, y sobre todo la nuestra, se transforme en una congregación con la mentalidad del joven rico, que hace todo bien, todo prolijo, que da sus diezmos, sus ofrendas, que viene a las reuniones, pero que no está dispuesta al sacrificio. O sea, tenemos que procurar que las generaciones que vienen detrás nuestro sean generaciones que conozcan la guerra, como dice en el libro de Jueces. Una generación que no conoció la guerra, que no padeció el desierto. La obra se hizo con mucho esfuerzo. Muchos quieren empezar desde donde estamos. Está bien, es de donde estamos. Pero nosotros hicimos la obra sin dinero, sin recursos, con esfuerzos, con colaboración, dependiendo en fe del Señor y que la provisión viniera de algún lado, y venía. Y hoy disfrutamos de la provisión y de la prosperidad de Dios. Cuando nosotros llegamos a La Pampa, había un solo auto. Era un Farline viejo que se amacaba y que era el del pastor. Era el único auto. Cada vez que había una necesidad era la ambulancia, la emergencia, el traslado, el remis. Era lo único con lo que se contaba. Nos reuníamos en algunos lugares que fuimos levantando para reunirnos, el piso era de tierra y la luz era artificial. Nos calentábamos, yo recuerdo las reuniones que empezamos a hacer en Cachirulo, prendíamos la estufa a leña y teníamos que salir porque no podíamos respirar por el humo. Las terminábamos haciendo afuera. Hoy los hermanos tienen todos autos y camionetas. Un hermano que conocimos viviendo en una choza hoy tiene 5 casas y vive de rentas. ¿Quién lo hizo? El Señor lo hizo. Aquellos que se sujetaron a la palabra, aquellos que le creyeron a Dios, aquellos que empezaron a dejar que la nueva vida, que la vida verdadera, la vida del Señor, el nacimiento nuevo, funcionara en ellos, la vida les cambió. Otros siguen en la miseria porque decidieron hacer las cosas a su manera. Y yo analizando estos días, el lugar que más prosperó y el lugar donde más Dios se ha manifestado es Cachirulo. Saben, los hermanos de Cachirulo ya no tienen a quién predicarle, pues están todos convertidos. Entonces ellos salen a predicar a los pueblos y a las aldeas de los alrededores todos los fines de semana. Ya no tienen a quién predicarles. Después de 66 años hubo el primer matrimonio en Cachirulo. Hacía 66 años que no había un casamiento, ahora están todos casados. El alcohol era lo que predominaba en Cachirulo. Hoy predomina la iglesia. Hay gente de Toay que se fue a vivir a Cachirulo. Cachirulo estaba abandonado, la plaza de Cachirulo era donde la habían alambrado para poner las ovejas adentro. La escuela, la iglesia católica venía una vez al año el cura a bautizar, a cristianizar a los niños. Y ahora ya ni viene. La escuela rural era lo único que funcionaba y los hermanos ahí
vivían de fabricar ladrillos, que si bien los utilizamos para todos los salones que fuimos abriendo, las paredes no quedaban del todo derechas, porque no eran de los mejores los ladrillos. Pero pudimos organizar una cooperativa para que ellos empezaran a conocer lo que era tener dinero, porque todo lo que ellos elaboraban lo cambiaban por alimentos y alcohol, y combustible para algunos chatarrones que tenían para moverse. Hoy tienen camionetas, tienen panadería, tienen su escuela, tienen sus casas de material, porque antes eran de barro, eran de adobo. Y ellos vivían aislados, porque muchos vivían en la estación del tren que había quedado abandonada. Hoy tienen sus casas. Y un día la ruta 35, que supuestamente figuraba que ya la habían pavimentado 3 veces y seguía cada vez con más pozos, un día decidieron pavimentarla de verdad. Y como pavimentaron la ruta, les hicieron llegar el agua y les hicieron llegar la luz, cosa que nunca se pidió y que solamente el Señor pudo haberlo hecho. Y de golpe un día se decide que el autódromo de La Pampa va a estar al costado de Cachirulo. Y las tierras entran a tener un precio descomunal. Y los hermanos que tenían una panadería para alimentarse ellos, cada vez que hay carrera tienen una clientela de 60.000 personas para vender sus tortas fritas, sus buñuelos, sus pastelitos y todo lo que elaboren y el pan. Y les pusieron asfalto casi hasta la puerta del pueblo. Dios fue haciendo todo eso. Simplemente ¿por qué? Porque la iglesia pisó el lugar. Porque todos los que trataron de sacar rédito no tuvieron lugar, porque la iglesia es la que tenía el gobierno del lugar. Pero ¿saben qué fue lo otro? Fue el lugar por el que más oramos. Fue el lugar donde todo era imposible, donde no había manera de imaginar de qué manera podíamos hacer algo ahí. ¿Saben cuál fue la técnica, la planificación, la estrategia con la cual, con nuestra capacidad, pudimos establecer ese lugar de esa manera? Ir a orar calle por calle. Caminábamos el lugar orando, pidiéndole al Señor, deshaciendo lo que estaba ahí establecido, todo lo que hacía históricamente había sido hecho, todas las familias que habían sido instrumentos de maldad, todos los brujos y curanderos que habían estado en ese lugar. Fuimos pegándole a todos los altares que estaban levantados históricamente en ese lugar. Y hoy es el lugar de mayor prosperidad espiritual que hay entre las 6, 7 congregaciones de La Pampa. O sea que nada cambió. El Señor sigue esperando lo mismo de la iglesia. Que seamos perseverantes en la oración. Y muchas veces hay que bajar. Jesús, hablando con Pedro, les dijo, cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro, triste,
le contestó la tercera vez: tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. O sea, Jesús bajó el nivel, Jesús descendió hasta el nivel de Pedro, hasta el nivel espiritual, emocional de Pedro, para que Pedro pudiera cumplir el propósito para lo que Dios lo estaba llamando. Y para que Pedro pudiera cumplir el propósito que era necesario de apacentar a las ovejas. Tenemos que bajar el nivel muchas veces. Tenemos que ir a niveles donde no nos gustaría estar. Tenemos que bajar aún el nivel de nuestro conocimiento para que otros puedan tener conocimiento. Porque cuando nosotros vamos de Buenos Aires a otros lugares, muchas veces apabullamos y queremos demostrar todo lo que sabemos y hacer que hagan como nosotros hacemos, y no están en condiciones de hacerlo. No tienen ni la estructura, ni la cultura, ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la idiosincrasia, ni la personalidad, ni el carácter formado. Porque hay un principio para todas las cosas. Nosotros hemos hablado mucho del propósito eterno de Dios. Nos hemos cansado de hablar del propósito eterno de Dios, que el Señor quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Y es verdad. Pero también dice en Hebreos que por el hecho de querer cumplir, a ver, lo voy a leer en Hebreos 12. La tos la traje de La Pampa también. Hebreos 12. Dice: fijamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Y cuál era el gozo? En Hebreos mismo dice que el gozo era el poder entrar con muchos hijos a la presencia del Señor. El gozo de él era que muchos pudieran ser llevados a la presencia del Señor, entrar en su reino. Entonces, si nosotros, sabiendo que el Señor quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús, que quiere formar nuestro carácter y que quiere que cuando prediquemos otros sean formados a su carácter, ser llevados a realmente a una transformación en el espíritu que los lleve a crecer y a ser formados en el carácter. Que ya no es mi carácter, ya no es lo que yo deseo, sino lo que desea el Señor. Hay algo que viene antes. Porque Jesús primero llamó y dijo a Pedro, a Juan, los llamó para que sean pescadores de hombres. Y sin pescadores de hombres no podemos tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. El llamado primero no es hacer una familia de hijos iguales al Señor. El llamado primero es a pescar con red. Es a pescar hombres y mujeres para que en el yendo sean transformados al carácter de Cristo. La misión de la iglesia es ir a los perdidos. La misión de la iglesia es ir a deshacer las obras del diablo. La misión de la iglesia es defender los principios que Jesucristo estableció con los profetas y los apóstoles. Y esa es la misión que tenemos por delante. Aquí y en donde el Señor nos ponga. Nuestro primer Jerusalén es lo que nos rodea. Y después está lo demás. La iglesia que salió
La iglesia de Jerusalén comenzó la obra esperando. Esperó ser revestido. Fue y logró los propósitos porque fue obediente al esperar. Esperó ser lleno del Espíritu Santo para ser testigos. El mandato era no solamente Jerusalén. Y cuando fue esparcida, empezó a cumplir la misión de ir a todos los hombres y a todas las mujeres. Sigue todo igual. Jesucristo es el mismo hoy y siempre y por los siglos. Así que, hermanos, es tiempo de fortalecernos en Cristo, es tiempo de predicar a tiempo y a destiempo, es tiempo de ir en contra de la maldad que avanza y rescatar todo lo que ha sido hurtado, todo lo que no le pertenece al enemigo. Y hoy se han levantado muchos anticristos. Y hoy tenemos muchos falsos profetas. Hoy tenemos una batalla que dar. Hoy hay muchos que, habiendo disfrutado de los milagros y de los beneficios del reino, han sido engañados. Y como dice la palabra, y como dice Pablo a Timoteo, tenemos que tratar de volverlos a ganar para ver si el Señor los alumbra y les da que se arrepientan para que vuelvan al reino. Lamentablemente hoy en la iglesia hay mucha gente que sigue a los hombres y no sigue a Cristo. Seguir a los hombres y no seguir a Cristo es tener congregaciones llenas de Simón el mago. Simón seguía a Felipe y Simón, un hombre que había vivido engañando al pueblo, dice que engañaba aún a los niños y a los ancianos, haciéndose pasar por un Dios o porque lo que él hacía venía de Dios. Simón perdió su negocio, él utilizaba sus manos para hacer dinero y para engañar a la gente. Y cuando vio que por la imposición de manos muchos milagros sucedían y la gente seguía a los apóstoles, él ofreció dinero para obtener el don de Dios. Y el don de Dios se obtiene por el sacrificio de Cristo, no por dinero. Pero él es a lo que estaba acostumbrado, a tener ganancia. Él había perdido la ganancia y ahora veía la posibilidad con sus manos de volver a tener esa ganancia. Hoy en día tenemos Simones el mago en muchas congregaciones. Aquellos que buscan su salida, aquellos que buscan ministerios para poder comer, aquellos que buscan ser reconocidos, aquellos que buscan la piedad como medio de ganancia. Y tenemos que denunciarlos. Y tenemos que rescatar a los hermanos que están siendo engañados. Nosotros de gracia recibimos y de gracia damos. Señor, les bendiga. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Una mañana en donde tú nos has puesto a recordar y a dar testimonio de las cosas que tú haces. Señor, una iglesia que paga el precio de servirte es la iglesia que tú respaldas. Por eso queremos volver a reafirmarnos en todas aquellas cosas en las cuales tú nos cimentaste y nos fundamentaste desde el principio. El tiempo pasa, las fuerzas decrecen, pero tenemos que volver a afirmarnos, Señor, no solamente para no perder lo alcanzado, sino también para seguir creciendo y alcanzando y llevando la extensión de tu reino a todo lugar. Y para profundizar en los lugares donde tú ya nos pusiste, para que a partir de esos lugares muchos otros te conozcan. Señor, queremos pedirte
por la salud de la tierra de La Pampa. No solamente una salud por aquellas cosas que la contaminan espiritualmente, sino salud también por los acontecimientos climáticos, que tal vez no sean casuales, Señor, por el hecho de que han levantado a lo ancho y a lo largo de la provincia gigantes altares al Gauchito Gil y a tantos otros falsos ídolos. Ten misericordia, Señor, y sana esa tierra. Señor, y los falsos cristianos y los falsos cultos, que abren puertas al mundo espiritual, que como dice tu palabra, llevan cautivos a jovencitas de sus casas. Aquellos que esgrimiendo, Señor, un ministerio, cometen adulterios y arrastran a las jóvenes al pecado. Los que profetizan de su propio corazón, como dice tu palabra, tú no los enviaste, y endulzan los oídos para obtener ganancias. Señor, sana esa tierra, Señor. Y cubre a nuestros hermanos, dales el denuedo, dales la fortaleza, la claridad, la sabiduría para poder discernir, Señor. Señor, que la manifestación poderosa de tu Espíritu, Señor, del don de ciencia, del don profético verdadero, pueda estar vigente en cada congregación. Señor, que los ministerios dados como dones a la iglesia se manifiesten en gracia en cada congregación, para poder establecer firmemente a los hermanos. Señor, queremos ver un tiempo nuevo, un tiempo de refrigerio, y hacer la parte que nos toca hacer desde aquí, en el nombre de Jesús. Señor, renovamos, como les hemos prometido en el lugar, reforzar el compromiso que siempre hemos tenido, mantener la cobertura, el aliento y el acompañamiento para todo lo que sea necesario, en tu nombre, Jesús. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, porque no solamente nosotros, sino muchos, en muchos lugares, tú tienes una iglesia que no ha doblado la rodilla frente a los afanes de este mundo, Señor. Más de lo que podemos saber e imaginar. Te damos gracias por todos ellos y te pedimos que los sigas prosperando espiritualmente y utilizándolos para que tú seas reconocido. Para que el conocimiento de la gloria del Señor llene toda la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.